Las espantosas decisiones de Rusia le están dando un gran golpe a su propia economía. Las radicales sanciones que ha efectuado el Occidente están colocando la economía de Rusia en caída libre. No hay forma de que la bolsa de valores de Moscú pueda recuperarse para cancelar las deudas que el conflicto con Ucrania ha originado. Los bancos rusos están desesperados y no tienen cómo subsidiarse, ya que hasta la exportación de los recursos del país están congelados. Así pues, hay rumores de que Rusia se va a quebrar como sociedad y ya no será un titán rival. Entonces, ¿cuáles son las razones exactas por las cuales Rusia no tiene suficiente dinero para emerger después de estas sanciones? ¿Cuál es el abrupto precio que ha tenido que cancelar Moscú para atacar Ucrania? ¿Por qué está retrocediendo drásticamente la economía rusa? Como ya sabrás, Rusia está librando un conflicto muy importante que tiene conmocionado a muchas personas. Es el más trascendental que cualquier otro conflicto que haya tenido precedentes. La razón es que se está luchando usando todos los recursos de su economía, sustentando los ataques con tanques y aviones de combate. La mayoría de las personas se han estado obsesionando con las últimas actualizaciones de la situación en Ucrania. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote un mejor contenido. La economía de Rusia sigue siendo bastante buena, pero hay algo que nadie está considerando actualmente. Ante los ojos del mundo, la economía rusa es la 11ª del mundo, así que es extraño llamarla inadecuada. Sin embargo, lo que realmente importa es que no son solo las cifras de los titulares, sino que también se trata de las oportunidades desaprovechadas. En otras palabras, si se hubieran hecho algunas cosas de forma diferente en las últimas 3 décadas, no habría ninguna razón por la que Rusia no pudiera ser hoy una de las naciones más ricas y prósperas del mundo, un país que en menos de 10 años aumentó su producción más de un 800%. Anteriormente, la población rusa estaba dispuesta a trabajar duro para mejorar su futuro cuando el país pasó a una economía de libre mercado. Además, otros países querían que a Rusia le fuera bien para que no volviera a ser un rival de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo de grande y poderosa es hoy la economía rusa? ¿Por qué se detuvo el crecimiento a principios de la década de 2000? ¿Es Rusia lo bastante rica ahora como para permitirse un conflicto costoso como en el que acaba de meterse? Sin duda alguna, la economía rusa se colocó en marcha a finales de 1991 cuando terminó la Unión Soviética. Esto dejó un vacío de poder puesto que no había nadie que se hiciera cargo, por lo que Mikhail Gorbachev fue el último dirigente de la Unión Soviética, pero no quiso permanecer en el poder. Eso dejó a Boris Yeltsin como gobernante de la nueva Federación Rusa. Al mismo tiempo, el Occidente se alegró cuando terminó la Unión Soviética. No obstante, también estaban preocupados por Rusia. Se trataba del mayor cambio de poder de la historia. Además, habían millones de personas que no contaban con trabajo ni comida, y Rusia tenía muchos fuegos artificiales que podían utilizarse para hacer daño a otros países. Por cierto, Yeltsin era a fin de cuentas un antiguo político soviético. Así que no había razón para esperar que no pudiera simplemente revertir el país a un sistema de gobierno soviético. Viendo esta amenaza potencial y queriendo suavizar la situación en la medida de lo posible, se puso en marcha un plan basado en un manual publicado por el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales. He aquí una pregunta para ti. Supongamos que tienes un país que es un completo fracaso. El gobierno ha desaparecido, la moneda ya no existe, la gente no sabe a quién pertenece, básicamente, todo empieza de cero. ¿Qué se puede hacer? Por suerte, algunas personas inteligentes pensaron en qué hacer cuando crearon el Consenso de Washington. Se trató de un conjunto de directrices que ayuda a los países a construir sus economías. La misma tiene 10 instrucciones básicas, como asegurarse de que el gobierno no gasta demasiado dinero e invertir en cosas que ayuden a todos, como la educación y la salud. La reforma fiscal significó una mejora en el sistema tributario. Esto tiene incluido que más gente pague impuestos y tener tipos impositivos moderados, es decir, ni demasiado altos ni demasiado bajos, y así asegurarse de que los tipos de interés estén determinados por lo que la gente está dispuesta a pagar en el mercado. También incluye tener cambios competitivos,
lo que significa que nuestra moneda valga más o menos lo mismo que otras monedas, e incluye facilitar el comercio con otros países eliminando elementos como las cuotas, las licencias y los aranceles. Por último, pretende facilitar que las empresas extranjeras inviertan en un país, privatizar las empresas estatales, que son las empresas propiedad del gobierno, desregular para hacer menos normas y garantizar los derechos de propiedad de las personas. Esencialmente, si quieres tener una economía que funcione, tienes que poner en marcha algunas cosas. Algunas de estas cosas son más fáciles que otras. Por ejemplo, la liberalización del comercio entre los antiguos pares soviéticos empezó lentamente, pero al final Rusia empezó a comerciar sus materias primas con el resto del mundo. En otro sentido, Rusia implantó una nueva moneda en 1992 que era canjeable por el antiguo rublo soviético. Esto hizo que muchos rusos llevaran bolsas de estas monedas a cientos de máquinas expendedoras suizas y compraran camiones llenos de aperitivos que se llevarían de vuelta a Rusia. Una pequeña nota curiosa, la moneda de un rublo valía entonces menos que un centavo estadounidense, y era prácticamente idéntica en tamaño y peso a la moneda de 5 francos suizos. Por todo ello, no tardó mucho tiempo en empezar a gustarles el capitalismo. Pero es relevante el punto sobre la venta de empresas estatales. Podrías pensar, dados los ejemplos como el de China, que si un país se abre al comercio internacional y le gusta el libre mercado, su economía crecerá al menos a corto plazo. Por desgracia, eso no ocurrió realmente en Rusia. En la década posterior al final de la Unión Soviética, el PIB de Rusia, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país en un año, se redujo en más de la mitad. La principal razón de esto fue que la privatización, que es la venta de empresas estatales, no salió bien. Por consecuencia, en la Unión Soviética toda la industria era propiedad del Estado. Por el contrario, el Consenso de Washington es un conjunto de recomendaciones para los gobiernos. Una de estas recomendaciones es privatizar o vender las industrias que añaden valor. Hay dos razones para ello. La primera razón es que crea un mercado libre, esto es cuando las empresas compiten entre sí, sin intervención del gobierno, lo cual es importante porque no se puede tener una economía capitalista si las mayores industrias del país están controladas por el gobierno. La segunda razón es que puede hacer que el país gane mucho dinero rápidamente. Los gobiernos de todo el mundo venden activos públicos para recaudar dinero, y las antiguas naciones comunistas son las que más tienen para vender. Puedes pensar en esto como en generar capital inicial para lanzar una nueva aventura empresarial, solo que en lugar de ser una empresa, es todo un país. Por su parte, Rusia tenía muchas industrias valiosas, siendo los recursos naturales los más importantes. Pero también había telecomunicaciones, servicios públicos y manufacturas. La única pregunta era, ¿quién se quedaría con esas industrias? La respuesta lógica sería venderlas al mejor postor, pero esto planteaba algunos problemas. Por ejemplo, en aquel momento, el mejor postor habrían sido las empresas occidentales. Y era comprensible que la nueva Federación Rusa no estuviera dispuesta a tolerar que una empresa estadounidense controlara sus yacimientos petrolíferos. Así que la mayoría de estos activos se vendieron internamente. El problema es que la gente que sale de un estado social fallido, normalmente no tiene suficiente dinero para hacer ofertas realistas por piezas de infraestructura nacional. Luego, la corrupción selló el destino de Rusia durante las décadas siguientes. Se sobornó a los funcionarios encargados de repartir las industrias de la nación, para que adjudicaran fábricas a personas bien relacionadas. Repetidas veces, se daban las fábricas a sí mismos, a un familiar o a quien les diera el mejor soborno. Esto no solo dejó las principales industrias en manos de un número muy reducido de personas muy corruptas, sino que también significó que Rusia no recaudó tantos ingresos como podría haber recaudado si este proceso de privatización se hubiera gestionado de forma más justa. Por otro lado, las personas que dirigían las industrias en Rusia no estaban haciendo un buen trabajo. Se llevaban casi todo el dinero que ganaban con estas industrias y lo invertían en otros países. A este proceso contribuyó la decisión del gobierno ruso de mantener alto el valor de su moneda. Esto significaba que todo el dinero ganado en Rusia podía convertirse en divisas más valiosas, como dólares estadounidenses o libras esterlinas, a un tipo de cambio superior al que dictaría el libre mercado. Por ello,
el gobierno ruso gastó mucho dinero para mantener este tipo de cambio, pero lo único que hizo en realidad fue ayudar a los ricos y corruptos hombres de negocios rusos a comprar propiedades e invertir en otros países. Debido a esto al gobierno le costaba recaudar dinero porque la gente sacaba su dinero del país. Esto llevó al gobierno a pedir dinero prestado a otros países. En 1999, hubo una guerra en Chechenia y una crisis financiera en Asia que provocó la primera crisis económica de Rusia. El gobierno no podía pagar sus deudas y el valor de la moneda rusa cayó bruscamente. Los negocios quebraban y las empresas no podían pagar a sus empleados. Esto hizo que las protestas se terminaran generalizando en todo el país. Por tanto, los inversores extranjeros abandonaron Rusia, provocando una caída aún mayor de los precios de los activos y generando una retirada masiva de las reservas del Banco Central ruso. Por esa razón, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional intentaron ayudar a Rusia dándole $22.000 millones. Pero más tarde se reveló que $5.000 millones de ese dinero fueron robados por funcionarios del gobierno nada más entrar en el país. Sin embargo, este brusco declive tras una década de malos resultados supuso un punto de inflexión para Rusia. Las cosas empezaron a mejorar por varias razones. Sin lugar a duda, no les quedaba mucho por caer. Pero lo que es más grave, la moneda perdió el 80% de su valor prácticamente de la noche a la mañana. Esto es terrible para la economía en general, sin embargo, permitió pagar las deudas y los salarios impagados con relativa facilidad. Rusia fue también una gran beneficiaria del aumento constante de los precios del petróleo, que se dejaría sentir durante la década siguiente. Fue en esta época cuando un tal Vladimir Putin se convertiría en presidente, sucediendo a Boris Yeltsin, que había caído enfermo y entregado las riendas a su entonces primer ministro. Posteriormente, el nuevo presidente supervisó una serie de reformas que mejoraron la economía. No obstante, su primera orden del día era asegurarse de que el anterior presidente y su familia no fueran acusados de corrupción, es decir, el presidente saliente y sus familiares no serían perseguidos por ningún cargo de corrupción. En otras palabras, el nuevo dirigente perdonó el escándalo de corrupción del anterior presidente, en el que también estaba implicado el propio Putin. A pesar de la continua corrupción, a Rusia le fue bien durante la década siguiente. Asimismo, las grandes industrias se hicieron más grandes y solo unas pocas empresas poseían la mayor parte de la industria. Esto les permitió competir con rivales internacionales, pero el mercado nacional fue el verdadero ganador. Por primera vez, el pueblo ruso tuvo acceso a un sistema financiero similar al que tenemos en Occidente. Las personas tenían que pedir dinero prestado, encontrar trabajos formales y utilizar estos ingresos para mantener empresas en Rusia. Sí, una enorme cantidad de riqueza seguía estando injustamente distribuida entre un grupo muy reducido de personas, pero eso forma parte de ser una economía de libre mercado. De igual forma, Rusia también consiguió hacerlo bien durante la crisis financiera mundial de 2008. Sus bancos eran nuevos y no muy buenos, así que evitaron la mayoría de los problemas causados por los instrumentos financieros avanzados. Se vieron afectados temporalmente por la rápida caída de los precios del petróleo en aquel momento, pero en 2013 se había reanudado un fuerte crecimiento y la economía era más de 10 veces mayor de lo que era en los mínimos de la crisis financiera de 1990. El nuevo presidente era ciertamente controvertido, pero a veces una nación en dificultades necesita un liderazgo fuerte para encauzarla en la dirección correcta. El problema era principalmente que solo unos pocos se beneficiaban de esta prosperidad. Entonces, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón impusieron sanciones a Rusia tras la invasión en Crimea por parte del gobierno ruso. Estas sanciones tuvieron tres efectos: la prohibición de la tecnología para la extracción de petróleo y gas, la limitación de los viajes de los ciudadanos rusos internacionales próximos al presidente Putin, que es también conocido como oligarcas, así como la prohibición de conceder créditos a las empresas petroleras y los bancos estatales rusos. La última era la más importante, porque sin los bancos estatales y las empresas petroleras no podían conseguir dinero, no podían pedir prestado. Se supone que las sanciones dificultarían al gobierno ruso la obtención de los recursos que necesitaba para seguir luchando. Pero no funcionaron muy bien por varias razones.
Las sanciones no eran muy severas y se levantaron con bastante rapidez tras su imposición. En este sentido, Rusia estaba preparada para ellas. Durante muchos años, Rusia ha estado vendiendo petróleo y gas a nivel internacional. Esto significaba que Rusia había acumulado enormes reservas de divisas. Casi todo el petróleo se comercia en dólares estadounidenses. Así que, el gobierno y las empresas rusas podían almacenar fácilmente la moneda de reserva mundial para utilizarla en caso de emergencia. Por lo cual, la nación necesitó utilizar parte de sus reservas y el valor del rublo cayó en los mercados internacionales. Sin embargo, esto fue bueno para las empresas exportadoras de Rusia, porque una moneda nacional devaluada las hacía más competitivas en los mercados internacionales. Dicho esto, hubo consecuencias, la economía se contrajo y el país experimentó mayores niveles de inflación al prohibirse la importación de bienes. Esto significó que todos los suministros, desde alimentos hasta medicinas, se limitaron a lo que podía producirse localmente. Ciertamente, este periodo de tiempo no fue bueno para la mayoría de la población de Rusia, pero a la gente que tomaba las decisiones no le importaba. A mi criterio, Rusia tiene potencial para ser el país más desigual del mundo. Sé que he dicho eso de otros lugares, pero he aquí la cuestión. Utilizamos una medida llamada coeficiente de Gini para medir la desigualdad. Se puede utilizar para medir la desigualdad de ingresos o la desigualdad de riqueza. En el caso de Rusia, estamos ante la desigualdad de riqueza. Sabemos que la cuota genética es una forma de clasificar las economías en una escala de 0 a 1, o de 0 a 100, según a quien preguntes. 0 representa la igualdad perfecta, lo que significa que todo el mundo tiene la misma cantidad de riqueza. 100 significa que toda la riqueza de un país está controlada por una persona y todos los demás no tienen nada. Según el Banco Mundial, Rusia tiene un genio de la riqueza de 37,5, lo que significa que no es genial, pero tampoco terrible. Desde luego, es mejor que Estados Unidos, con 41,4, y está lejos del primer puesto de Sudáfrica, con 63. Sin embargo, el problema es que estas cifras solo se construyen utilizando datos a los que tiene acceso el Banco Mundial. Por lo que la élite financiera de Rusia ha quedado al descubierto una y otra vez, por mover dinero por todo el mundo para ocultar y proteger su verdadera riqueza. En otro lugar, estudios de instituciones como Credit Suisse han teorizado que si el dinero volviera a Rusia y se contabilizara, entonces Rusia sería el país más desigual del mundo. Lo que quiso decir es que las personas que tenían dinero y poder para influir en las decisiones políticas no se veían perjudicadas por estas sanciones. Los bancos rusos que no tenían efectivo podían limitarse a utilizar las reservas de divisas y desviar los préstamos de los consumidores normales. Mientras tanto, esos ciudadanos normales luchaban por encontrar comida y labrarse un futuro en un estado fallido. Por su parte, en una democracia normal, la persona que está en el poder ya habría perdido su trabajo, pero Rusia nunca ha sido realmente una democracia. En Australia o Estados Unidos, la gente en el poder se mantiene por la población votante. Sí, hay donaciones políticas y cadenas de noticias que pueden influir en los resultados, pero todo se reduce a los votos. En Rusia, la gente que está en el poder se mantiene ahí contentando al mismo grupo de gente que se retorció y sobornó, para hacerse con la propiedad de las principales industrias de la nación. De todo esto se desprende que Rusia hace unas semanas, era un país que había ganado mucho dinero vendiendo petróleo y gas a otros países. Las cifras del 2014 muestran que Rusia tenía más dinero en sus reservas que ahora, así que hay probabilidades de que no tengan cómo sustentar una guerra. Cabe mencionar que Rusia no se ha enfrentado a muchas consecuencias por su comportamiento agresivo en el pasado, pero puede que esta vez el escenario sea diferente. Ahora bien, tenemos que esperar a ver si las nuevas sanciones serán suficientes para que cambien de actitud. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que Rusia podrá recuperarse económicamente? Déjame tus comentarios. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias, un saludo muy grande.